Bueno, muy buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas. Y en el día de hoy vamos a estar meditando la palabra del Señor. Antes que nada vamos a orar al Señor, vamos a pedir que sea Él asistiéndonos, dirigiéndonos en este tiempo, que sea su Santo Espíritu perfeccionándonos, que sea su Santo Espíritu moldeándonos, que sea esta palabra penetrando en nuestro corazón, trayendo vida a nuestra vida. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tanta fidelidad, por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor, que tú nos muestras día tras día. Gracias, Padre eterno, porque sabemos, Señor Dios, que en todo momento, en toda circunstancia, tú tienes el control, Señor Dios, que no hay nada, Padre maravilloso, que tú no puedas hacer, Señor. Padre maravilloso, que aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la soledad, de la tristeza, Señor Dios, tú puedes traer consuelo, tú puedes traer paz, tú puedes traer seguridad, Señor Dios, a nuestra vida. Padre, para la gloria y la honra tuya, Señor. Padre, por favor, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que andan, Señor Dios, en tinieblas, en oscuridad. A todas aquellas personas, Señor, que andan sin fe, sin esperanza. Padre, te pido, Señor, que tu mano de misericordia les alcance, les ministre, les toque, Señor, y que ellas, Dios Todopoderoso, sean, Señor, reconfortadas por la paz sobrenatural que solamente tu Espíritu puede traer, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, amigos que nos acompañan, la idea es, el día de hoy vamos a meditar la palabra del Señor bajo el título Libres en prisión. ¿Cierto? Basado en un pasaje muy interesante de la Escritura, donde dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel y donde cosas maravillosas ocurrieron ahí. Yo sé que nosotros no estamos literalmente en prisión, nosotros no estamos bajo las condiciones que está una persona, digamos, que está encarcelada. Sin embargo, este encierro de alguna manera guarda cierta similitud con el encierro que tuvieron Pablo y Silas mientras estuvieron encarcelados. Sin embargo, hay un paralelo bien interesante, o hay un conjunto de enseñanzas bien interesante que nosotros podemos extraer de este pasaje y que podemos aplicar también a nuestras vidas durante este tiempo de cuarentena y durante este tiempo difícil pues que hemos venido atravesando. Entonces el pasaje que quiero que analicemos en esta mañana es Hechos capítulo 16, versículo 23 al 35. Vamos a estar meditando ahí la palabra del Señor. Entonces dice así la palabra del Señor en el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Amén. Te vamos a dejar hasta acá. Como podemos ver, Pablo y Silas habían sido encarcelados por causa de la palabra del Señor.
Y sucede algo maravilloso, que dice la Biblia que ellos estaban orando y cantando, y cuando hacen eso pues dice que hay un terremoto, las cadenas se rompen, las puertas se abren. Y dice, ellos pudieron haber escapado, ¿cierto? Sin embargo no lo hicieron, y se dio una oportunidad maravillosa para que Pablo pudiera compartir el evangelio a este carcelero. Es interesante que Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad para predicar el evangelio. Él siempre buscaba la manera de llevar ese mensaje de salvación a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Con razón le decía Pablo a Timoteo que predica a tiempo y afuera de tiempo, ¿cierto? Porque literalmente él lo hacía de esta manera. Entonces vamos a analizar este pasaje. Primero que todo, vamos a mirar cuál es el verdadero sentido de la libertad, ¿cierto? Porque mucha gente interpreta la libertad como el hecho de hacer lo que yo quiero. Mucha gente interpreta la libertad como poder salir. Sin embargo, con seguridad puedo decir que hay personas que en este momento están encarceladas, que son mucho más libres que muchas otras, que pueden salir a la calle y pueden hacer muchas otras cosas. Entonces en la Biblia el sentido de la libertad lo podemos ver de dos maneras. La libertad según Cristo, que nos dice en Juan capítulo 8 versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, de acuerdo con las palabras de Jesús, la verdadera libertad viene cuando el Hijo nos libera, o sea, cuando Él mismo se encarga de liberarnos. Y también después de este pasaje dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿quién es la verdad? Jesús mismo dijo que Él era la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí, decía el Señor Jesús. De manera que, o sea, para Cristo, o en la perspectiva cristiana de la libertad viene como resultado de conocer al Señor. La libertad viene como resultado de ser libre de las ataduras del pecado. La libertad viene como consecuencia de que esas ataduras, esos yugos que nos ataban a nuestro pasado, esas cadenas de culpabilidad sean rotas por el poder de Cristo Jesús. No quiere decir que yo haga lo que quiera, no. Ahora quiere decir que yo puedo hacer el bien que yo quiero hacer. Y por otro lado tenemos la libertad según lo que este mundo enseña, ¿cierto? Y el mundo lo que nos enseña es vivir una vida desenfrenada, hacer siempre lo que se quiere sin medir consecuencias. Eso es lo que la gente interpreta hoy como libertad. Es la razón por la que tristemente muchos hogares, muchas familias, muchas vidas en este momento están destruidas. ¿Por qué? Porque pensaron que la libertad era hacer lo que yo quería, vivir de la manera que yo quisiera. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que vivimos en una sociedad y que por más libres que aparentemente queramos ser, siempre vamos a terminar haciendo daño a otros que están a nuestro alrededor. Entonces la libertad no tiene nada que ver necesariamente con el poder salir, necesariamente con hacer lo que yo quiero. La libertad es un estado interior donde el Señor rompe las cadenas y los yugos de pecado para que yo ahora sí pueda vivir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere que yo haga. Entonces Pablo y Silas, aunque estaban encarcelados, realmente ellos eran libres. ¿Por qué? Porque en su alma y en su corazón sabían de que el Señor los había rescatado, los había restaurado. Mientras que aquel carcelero, que aparentemente estaba en libertad porque no estaba dentro de la prisión, realmente él sí estaba cautivo, realmente él sí estaba oprimido, realmente él sí estaba en un encierro, pero en un encierro espiritual, no en un encierro físico. Y yo creo que es mucho mejor ser libre espiritualmente que tal vez tener la capacidad de hacer muchas cosas, pero ser cautivo en el espíritu. Muy bien, entonces vamos a empezar a extraer unos principios prácticos que este pasaje nos deja para nuestra vida en estos momentos de encierro, en estos momentos de cuarentena. El primer principio que quiero que miremos en esta mañana dice así: el encierro, una buena oportunidad de orar y alabar. Entonces, retomando el pasaje que leímos, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces miramos qué hermoso esta actitud, qué hermoso
digamos, esto que estaban haciendo Pablo y Silas en este momento. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que estaban en prisión, a pesar de que estaban llenos de heridas, porque ellos no solamente los encerraron, sino que antes de encerrarlos los azotaron, ellos en vez de estarse quejando, lamentando de su situación, de sus circunstancias, ¿qué estaban haciendo ellos? Primero que todo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y me llama mucho la atención porque dice la Biblia que los presos los oían, o sea, de alguna manera ellos lo que estaban haciendo no solamente los estaba impactando a ellos, sino que también estaba impactando la vida de otros que estaban alrededor de ellos. Y con seguridad que cuando nosotros practicamos la oración, cuando lo hacemos tal vez en nuestro encierro, tal vez digamos en un lugar privado, cuando cantamos himnos a Dios, cuando cantamos alabanzas a Dios, con seguridad que no solamente nosotros somos impactados, también son impactadas las personas que están a nuestro alrededor. Porque con seguridad hay muchas cosas que ellos van a empezar a ver en nosotros que tal vez ante nuestros ojos sean invisibles, pero que ellos van a poder notar a causa de nuestra relación con Dios. De manera que el encierro es una oportunidad inigualable de aumentar nuestra comunión con Dios. Nosotros ahora estamos en cuarentena, ahora no podemos hacer muchas cosas que normalmente hacemos, pero es una oportunidad de que nos acerquemos a Dios, de que crezcamos en oración, de que crezcamos en intimidad, de que crezcamos en la lectura de la palabra del Señor. Porque muchas veces cuando estábamos, digamos, ocupados con tantas cosas, decíamos no tengo tiempo, y ahora que tenemos tiempo, eso pues yo creo que no hay excusa para que podamos acercarnos a Dios. La Biblia dice que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, ¿cierto? Entonces el Señor está cercano porque dice la palabra del Señor que cualquiera que se acerque a Él, dice, lo va a encontrar si lo busca de veras. Entonces dice la palabra del Señor aquí en Mateo 6:6, pasaje muy conocido: mas tú cuando ores, decía el Señor Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Dice, te va a recompensar en público. Entonces es una oportunidad maravillosa para que oremos, para que clamemos por nuestra familia, para que clamemos por nuestras vidas, para que clamemos por la sociedad en general, para que veamos el poder de Dios actuar en nuestro interior, porque con seguridad la persona que ora, la persona que adora, y más aún en estos momentos de dificultad, es transformado en ese tiempo de oración, es transformado en ese tiempo de adoración, aunque ni siquiera ella misma sea consciente de eso. Entonces dejemos que el Señor actúe en nosotros, dejemos que el Señor transforme nuestra manera de pensar, dejemos que el Señor transforme nuestro corazón, que quite todo corazón de piedra, que ponga a nosotros un corazón de carne, que ponga a nosotros hambre y sed de justicia, que ponga a nosotros ese deseo todos los días de estar cerca de Él. Tenemos también que el encierro, la palabra de Dios no está presa. O sea, a pesar de que estamos aquí, mucha gente dice las iglesias cerraron, pero la realidad es que la iglesia no es el templo, la iglesia somos cada uno de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, de manera que la iglesia ahora no está cerrada. La iglesia lo que se ha hecho es que se ha multiplicado en cada hogar y cada familia. No se le olvide, mi querido amigo, mi querido hermano, que nuestra casa es nuestra primera iglesia. Entonces nada ganamos nosotros con ir a un templo, celebrar nuestras reuniones, nuestros cultos, y que nuestra familia viva alejada del Señor. La idea es que nuestra familia, nuestra primera iglesia, nuestra primera responsabilidad delante del Señor. Entonces aprovechemos, por ejemplo, los varones para que sean sacerdotes de su casa, las mujeres para que guíen a sus hijos también en la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces aprovechemos. Dice versículo 26 y 27. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces mira qué curioso. El Señor hace algo extraordinario, un terremoto, las cadenas se rompen. Sin embargo,
uno pudiera pensar que esas cadenas y esas puertas se abrieron para que Pablo y Silas escaparan, ¿cierto? Sería lo más lógico. Sin embargo, ellos no escaparon. ¿Por qué? Porque el propósito de que esas cadenas se rompieran, el propósito de que esas puertas se abrieran, no era necesariamente que ellos escaparan. Era una representación espiritual de algo maravilloso que iba a suceder después. Entonces, las cadenas y las puertas que se abrieron fueron solo un símbolo de la verdadera libertad que estaba por llegar. ¿Cuál era la verdadera libertad que estaba por llegar? Era la salvación que iba a llegar a la vida de las personas que estaban en esa cárcel, particularmente del carcelero y de su familia. Entonces vemos que Dios hace cosas que, digamos, muchas veces nosotros pudiéramos pensar están orientadas a un determinado fin. Sin embargo, el fin principal o el objetivo principal que Dios tiene con todo lo que hace es que las almas puedan ser salvas, puedan ser redimidas, puedan ser libres de su cautiverio. Ahora que estamos atravesando esta situación, mucha gente puede ver esto como algo malo, mucha gente puede ver esto como algo que no tiene sentido, como algo que simplemente está obstruyendo el proceso normal de su vida. Sin embargo, Dios todas las cosas las hace para nuestro bien. Si Dios ha traído esto es porque Él quiere llamar nuestra atención, Él quiere hacernos entrar en razón, Él quiere que nosotros reflexionemos acerca de nuestros caminos y nos acerquemos a Él, porque Él es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Entonces es muy interesante porque mire lo que dice aquí Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Y es una realidad. O sea, aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios nunca estuvo presa. La palabra de Dios siempre estuvo haciendo su trabajo. Y en este instante en particular, la palabra del Señor impacta la vida de este carcelero, la vida de estas personas que están ahí, trayéndole la libertad aún en medio de su encierro. Entonces, es una buena oportunidad para que compartamos la palabra de Dios. Es una buena oportunidad que a pesar de que estamos en nuestras casas, podamos llevar el mensaje de salvación para que muchas personas que en otro tiempo fueron indiferentes, fueron insensibles, ahora puedan postrarse delante del Señor, ahora puedan rendir su vida delante del Todopoderoso. Miremos ahora otro principio: el encierro, una angustia para salvación. No todas las tristezas son malas. Yo sé que muchos, realmente a nadie le gustan sufrir. Sin embargo, está demostrado en la Biblia y en la vida de que Dios usa el sufrimiento como una herramienta para perfeccionarnos, para hacernos madurar y para conocerlo aún más a Él. Entonces dice la palabra en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, qué interesante que este hombre, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, porque en aquella época era así, si algún guardia se dormía o si por alguna razón los presos que estaban a su cargo se le escapaban, la consecuencia es que ese guardia tenía pena capital, tenía pena de muerte. Entonces por eso él se iba a quitar la vida, porque él no quería que le quitaran la vida después. Sin embargo, la palabra de Dios muestra que Pablo y Silas, a pesar de que pudieron haber escapado, ellos no fueron egoístas, sino que permanecieron. Y esa angustia de ese hombre, que le iba a llevar incluso a quitarse la vida, se convirtió después en una angustia que lo llevó a la salvación. Entonces Dios a veces toca nuestras vidas, a veces Dios permite circunstancias
que tal vez nos llevan a sentirnos agobiados, que tal vez nos llevan a sentirnos desesperados, que tal vez nos llevan a sentirnos sin salvación. Sin embargo, Él aprovecha esa circunstancia para revelarse a nosotros, para mostrarnos que realmente sí hay esperanza y que esa esperanza está en la persona de Cristo Jesús. Eso fue lo que sucedió aquí. Cuando el hombre es llamado por Pablo y por Silas y le dice, no te mates porque estamos aquí, dice que él se precipitó adentro y temblando lo que le dijo a ellos fue, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? De manera que la tristeza según Dios trae arrepentimiento para salvación. Y de esa tristeza no hay que lamentarnos. Yo sé que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, por causa de la tristeza, el dolor, nos acercamos a Dios y hoy podemos contar el testimonio maravilloso de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y si tú, amigo que me escuchas, aún no has tomado esa decisión, aún en medio de tu angustia has preferido ser indiferente al Señor, yo te invito a que pongas tu mirada en Él, porque la palabra del Señor dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados, su rostro fueron alumbrados. También dice la palabra del Señor que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Entonces es una buena oportunidad ahora que estamos en este encierro, ahora que muchos están padeciendo de ansiedad, de angustia, ahora que muchos creen que no hay solución, no hay salida, que te postres delante del Señor, que rindas a Él tu vida y dejes que Él sea el amo y Señor de tu corazón y verás cómo Él toma el control, cómo Él trae paz, cómo Él trae seguridad a tu vida, aún en medio de estas circunstancias. Porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces no todas las tristezas son malas, hay tristezas que Dios trae para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros reflexionemos sobre nuestros caminos y nos volvamos a Él. Tenemos por otro lado que el encierro, cadenas de salvación. Entonces, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolas a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces vemos que un pecador arrepentido tiene el potencial de traer familias enteras a los pies de Cristo. Familias enteras a los pies de Cristo. Y es una realidad, cierto, que estamos viviendo hoy en día. Nosotros tenemos la oportunidad de llevar el mensaje de salvación, tenemos la oportunidad de compartir esa gloriosa verdad que hemos conocido. Y como le sucedió a este hombre, no solamente él pudo ser salvo, también fue salvo toda su familia. Entonces, cuando nosotros llevamos el Evangelio a una persona, estamos llevando un potencial de transformar no solamente la vida de una persona, sino tal vez la vida de toda una familia, tal vez la vida de toda una sociedad. Entonces no nos quedemos callados, aprovechemos cualquier medio que el Señor nos ha dado ahora que tenemos la tecnología, ahora que tenemos el internet, ahora que tenemos el WhatsApp, de llevar este mensaje de salvación para que muchas personas puedan llegar a ser salvas, para que se formen esas cadenas de salvación y puedan ser muchos redimidos del estado en el que ahora mismo se encuentran. Finalmente, quiero decir, saliendo del encierro, dejando detrás de sí libertad. Entonces, tenemos la esperanza de que esta cuarentena va a terminar. Tenemos la esperanza de que en cualquier momento vamos a poder retomar nuestras vidas. Pero la idea es que cuando salgamos de este encierro podamos dejar tras de nosotros libertad. ¿Cuál libertad? No la libertad de estar en la calle, no la libertad de estar fuera de las cuatro paredes, la libertad que trae la reconciliación con Dios, la libertad que trae la salvación, la libertad que trae conocer la verdad que es Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 35, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, les dieron libertad, les dieron la capacidad de poder salir, pero cuando ellos salieron
ellos no se fueron así como así, ellos habían dejado detrás de sí unas vidas que ahora estaban siendo transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, de la misma manera nosotros, que podamos salir de este encierro, que podamos salir de esta situación, pero que podamos decir: Señor, mira, las personas han escuchado tu mensaje, mira cuántas personas te han conocido a causa de la palabra que hemos llevado en estos momentos de encierro o en estos momentos de cuarentena. Entonces, mi invitación, mi hermano, mi amigo que me escucha en esta hora, es que podamos ser portadores, que podamos ser mensajeros de las buenas nuevas del Señor. Porque sin duda estos tiempos finales advierten que el Señor está cerca. Y más que nunca tenemos que ser responsables de compartir el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. De manera que busquemos al Señor, de manera que llevemos su mensaje, de manera que seamos sensibles a lo que está viviendo el mundo ahora y dejemos que el Señor obre de una manera extraordinaria y poderosa y sobrenatural. Oremos a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu bondad. En esta hora, Señor, damos gracias, Padre, porque tú nos has guardado y nos has librado de todo mal, de todo peligro. Señor, gracias, Padre, porque podemos estar en nuestras casas. Gracias, Señor, Padre, porque nos has dado la bendición más grande, que es la salvación en Cristo Jesús. Te pedimos, Rey de los cielos, que tu mano poderosa sea tocando nuestro ser, que tu mano poderosa sea tocando nuestro corazón, que tu mano poderosa, Padre, sea renovando nuestra mente, nuestros pensamientos. Padre, avívanos, Señor, oh Dios, con el fuego de tu presencia. Padre, avívanos, Señor, con el fuego de tu Santo Espíritu, Padre, y permite que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad, luz en medio de tantas tinieblas que hay a nuestro alrededor, Señor. Padre, por favor, Dios de los cielos, que podamos enfocar toda nuestra mente, toda nuestra energía, todos nuestros esfuerzos, Señor, en darte gloria a ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Oh Padre maravilloso, mira aquellos, Señor, que están tristes, que están afligidos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas paz a sus corazones. Asimismo, Señor, aquellos que están sin esperanza, aquellos, Señor, Padre, que tal vez se sienten solos, atribulados, Señor, que ellos puedan tener fe, esperanza en Cristo, el único que puede restaurar y transformar el alma del pecador, Señor. Padre maravilloso, te adoramos, te bendecimos, damos gloria, honor y exaltación solamente a ti, Señor, para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Te adoramos solamente a ti, maravilloso Dios. Amén. El Señor les bendiga a todos y les permita estar en paz en medio de estas tormentas que hemos estado viviendo.